Vamos a arrancar porque hoy tenemos una tarea muy interesante para realizar en conjunto. Algunos avisos previos. La evaluación de este módulo la van a recibir dentro de 15 días, o sea, dentro de 2 lunes más o menos, para quienes quieran hacerla. Como les había explicado en el módulo anterior, ustedes saben que las horas que ustedes acrediten en capacitaciones que estén acreditadas por Ley Micaela le suman la cantidad de horas que hacen. Por ejemplo, no sé, 6 horas, 8 horas, 12 horas, etc. Este curso entero suma 12 horas. Pero si ustedes se evalúan, suman 4 horas más por evaluación. Digamos. Además de tener el certificado de asistencia, van a tener el certificado de aprobación y además, en vez de tener, no sé, 12 horas, van a tener 20. ¿No? Si se evalúan los 2 tramos. Para evaluarse tienen que cumplir con los requisitos de asistencia y, como les había dicho la otra vez, la cantidad de horas que ustedes hagan por año en torno a capacitaciones acreditadas bajo la Ley Micaela va directamente a su legajo de personal también. Así que bueno, nada, los quería clarificar por las dudas. Vamos a trabajar de la siguiente manera. ¿Todos y todas recibieron la sentencia que enviamos desde el instituto? Sí, línea general. Bien, cualquier cosa igual trajimos impreso. Vamos a trabajar en 2 tiempos. Hoy, si ustedes chequearon el programa, es trabajo en taller, como hicimos hace 2 lunes, hace 15 días. Vamos a juntarnos en grupos de 5 o 6 personas con 2 consignas. La primera consigna vamos a trabajar 40 minutos, la segunda consigna vamos a trabajar el resto de la hora. Siempre, a ver, ahora yo les voy a mostrar cuál es la primera consigna en base a esta sentencia. Y trabajamos media hora en grupos y hacemos 20 minutitos de puesta en común a ver a qué resultados llegaron. Y después vamos con la segunda consigna. ¿Es claro? ¿Sí? Grupos de 5... ¿Acá se puede usar? ¿Acá al lado? Bien. Grupos de 5 o 6 personas, en lo posible, si son de distintas disciplinas, mejor. Está disponible este salón, las sillas que están acá y este salón de acá al lado para trabajar. Y ahí les proyecto la consigna. La consigna dice, a partir de la lectura de la sentencia, que es una sentencia bastante cortita, señalen a los argumentos construidos en la sentencia donde subyacen estereotipos y o prejuicios de género y que pueden ser problemáticos desde un abordaje de la perspectiva de género y de derechos humanos. O sea, lo leen y vamos a ver si las conclusiones a las que ustedes llegan son las mismas a las que yo he llegado cuando leí esta sentencia. Que prima facie resuelve bien, digamos, la resolución es acorde. Quienes la leyeron saben que se trata de una mujer que está embarazada, que el feto que lleva o que porta está polimalformado y con malformaciones incompatibles para la vida y solicita la interrupción de esa gestación. Y la jueza se lo concede, pero lo que me gustaría que indaguemos es cómo hace esa jueza para concedérselo y con qué argumentos. Así que, si les parece, trabajamos en grupo media hora, un poquito más, y después ponemos en común a lo que hayan llegado, ¿sí? Bien, a trabajar en eso. Bueno, les voy a explicar cómo es la dinámica. Como hicimos en el taller anterior, les agradecería que hagan un poco de silencio. Gracias. Como hicimos en el taller anterior, Hola. La idea es que... Me dio miedo. La idea es que los grupos que quieran compartir empecemos a, digamos, poner en común las reflexiones que les generó la lectura de la sentencia a la luz de la consigna acerca de detectar argumentos que pudieran ser problemáticos desde una perspectiva de género y de derechos humanos. ¿Algún grupo que quiera empezar? Allá. No, allá me dijeron primero, después le toca. ¡Feliz cumple! Nosotros ubicamos estereotipos de género en la sentencia, más allá de la resolución que se dio, que fue una autorización de una interrupción del embarazo, ligados con los ideales de maternidad,
y con los ideales de familia. Para explicarlo, digamos, más profundamente, ¿dónde es que lo vieron? ¿Cómo, en qué partes ustedes y qué vieron? Por ejemplo, en el punto 5 dice, a más de lo anterior, las máximas de la experiencia me indican que si una mujer que ya es madre de otro niño de apenas 4 años de edad atraviesa un embarazo con las características que fueron extensamente señaladas, se sentirá permanentemente agobiada, triste. Bueno, después dice, puedo imaginar la angustia que provoca en una madre el conocimiento certero de la muerte del niño que lleva en su vientre. Ahí aparece como la idea de maternidad previa. Bien. Debo ponderar además que la actora tiene una pareja y otro hijo pequeño. Bien. A ver, el resto de los grupos, ¿lo había visto? Bien. Me parece, vamos a ir por partes y siempre linkeando con lo que ya hemos trabajado desde el día 1 hasta ahora. Cuando hablamos de remitir a máximas de la experiencia, en la misma línea de lo que habíamos señalado el curso anterior, muchas veces nuestro sentido común, nuestras experiencias están performadas por, digamos, sentidos patriarcales, ¿no es cierto? Entonces, quienes vamos a intervenir de alguna manera en el abordaje de las violencias, no podemos obviar esa situación de que quizás nuestro sentido común o nuestra experiencia esté performateada, digamos, por prácticas y sentidos patriarcales. Ahora, en ese sentido, las compañeras dicen que perciben o que ven una cuestión de la maternidad idealizada o ideales acerca de la maternidad cuando observan que la jueza dice esto de la angustia, el agobio, la tristeza que le genera, ¿no?, esta situación. Es cierto, digamos, que ahí hay una especie de binomio mujer-madre, ¿no? Sí. Que parece que, digamos, el único sentimiento que se podría tener es ese, cuando en realidad quizás, yo pienso, ¿no?, desde una perspectiva de una mujer que tiene un feto polimalformado en su vientre, quizás toda esta situación lo que le genera es alivio, ¿no?, terminar esta situación. Porque, digamos, seguir con una gestación que sabes que no va a tener otro resultado que la muerte, ¿no?, y además hay que ponerle el cuerpo a esa muerte y a la lactancia y un montón de cosas que el cuerpo no registra, digamos, y que se siguen sucediendo, quizás esta solución sí le podría provocar alivio. Entonces es interesante ver cómo estamos pensando, en este caso, a la otra y cuáles son los sentimientos que esa otra debe de expresar casi inevitablemente, porque quizás sean otros. Bien, perfecto. Otra marca, la hace responsable, en la tercera página sería el anteúltimo párrafo, la hace responsable a la mujer del ámbito y clima del hogar, en la forma en que ella expresa. A ver. Dice... bueno, de lo expuesto, infiere, pero necesita el párrafo, dice, necesita de ello para que sus relaciones vuelvan a transcurrir en un ámbito de calma y estabilidad. A mí me da dudas de un hogar donde hay, o sea, primero dice que la familia la acompaña, la cuida, tanto los padres como la pareja, y después el párrafo termina diciendo que necesita de una vida normal para que sus relaciones vuelvan a transcurrir en un ámbito de calma y estabilidad. A mí eso me da una huellita de que hay violencia, de que hay algo que presiona, que si la familia acompaña no puede ser que sea ella la responsable de devolverles la calma y la estabilidad en el hogar. Independientemente que acá hay algo que no podemos saber porque queda por fuera, si hay una relación, es sí cierto, y en línea con lo que decían las compañeras, que se presupone una relación familiar, volver a digamos, una situación normal de calma y estabilidad, la presupone, digamos. Y es algo que no sabemos tampoco. Como decía Karina, ahí va, como decía Karina, ¿se acuerdan la tallerista que vino hace dos lunes? Ella decía, las familias son un lugar de mucha contención, pero también de mucha reproducción de violencia. Entonces no debemos de tener eso, no debemos de perder eso de vista. O sea, eso, de todas maneras, acá no podemos saber lo que sucede. Como no podemos saber si hay violencia, tampoco podemos saber si efectivamente la relación familiar es de calma y estabilidad también, ¿entienden? Entonces, acá estamos viendo cómo se ponen en juego todos los preconceptos que yo traigo al momento de intervenir en 5 páginas. 5, cortita. Sé que hay voces por acá, pero estaba este grupo que quería aportar algo. Hola, buen día. Además de lo que dijo el grupo anterior que lo teníamos señalizado,
habíamos visto, pero no sabemos, es un tema de la violencia institucional contra la mujer. ¿Cómo, digamos, dónde ustedes ven esto? de violencia institucional? Bueno, no sé si es el tema. O sea, primero ya habíamos visto que por qué este tema se tuvo que judicializar y donde una mujer va en ayuda para que le solucionen ese problema, pasa de sujeto de derecho automáticamente a objeto de derecho. Y es ahí donde vemos unas sucesivas cuestiones de violencia institucional, por ejemplo, ya te digo, donde se dice que ella ingresa con 24 semanas y 4 días de embarazo, pero vemos que hay una ecografía que nos dice que tiene 19 semanas y 5 días, una segunda ecografía que tiene 20 semanas y una tercera ecografía 22 semanas y 6 días. O sea, ya ahí vemos como que hablábamos de la violencia institucional, el artículo famoso, hasta una violencia psicológica donde está atendida por 2 psicólogos. Todo eso nos llevó a la conclusión de que parecía como no convencerla a que retroceda en su decisión, sino como que no fuese capaz ella de tomar la decisión por ella misma, y ahí es cuando vemos el otro estereotipo en que no vimos ninguna necesidad en que esté el consentimiento del padre, por ejemplo, que lo señala más de una vez la jueza, como si esto fuese poco, tengo el consentimiento del padre, como si esto no fuese necesario y que ella está corriendo vida, no peligro de vida, sino ya estaba señalizada el peligro de la salud psíquica y mental, tengo el consentimiento del padre. Eso me parece fundamental. Antes de ir allí, ¿habían visto una posible configuración de violencia institucional? Bien. Ahora vamos a ir un poquito en línea que dice el fallo FAL al respecto, ¿no? Pero, digamos, evidentemente por ahí hay una sobreintervención también. Quizás esto se tendría que haber resuelto en el marco de la institución sanitaria, ¿no? Bien. Perfecto. Ahora, ahí voy, porque aparte acá había una voz. Pero no quiero dejar de resaltar lo que dice el compañero en representación de su grupo acerca de qué trascendencia hay en esta sentencia del consentimiento del progenitor para terminar este embarazo. ¿Por qué lo digo? Porque la sentencia tiene 5 páginas y lo dice 2 veces. O sea, es muy llamativo. ¿Lo habían visto, no? Sí. Es muy llamativo. Ahora, esto de pedirle el consentimiento del varón o del progenitor para intervenir en los cuerpos de las mujeres, ¿es nuevo? No. Digamos, si nosotras y nosotros vamos, por ejemplo, a los debates de la Ley de Anticoncepción Quirúrgica de 2006, a los debates parlamentarios, donde se intentaba aprobar, que después se aprobó, la posibilidad de la ligadura de trompas y la vasectomía, ustedes van a ver que las mayores resistencias que se daban era con respecto a la ligadura de trompas, en primer lugar, y con el argumento de, pero esto lo puede hacer sola la mujer sin pedirle permiso al marido y sin que el marido esté enterado. ¿Cómo es una estafa? Decían, ¿no? Esa idea de esto es una estafa me vuelve acá. Porque evidentemente no hay otra chance que si yo me emparejo es para formar una familia, tener hijos, hijas, hijes, los que fuera, ¿no? Entonces, fíjense cómo estos conceptos, esto se escuchó de nuevo en el debate por el aborto, se escuchó en la ley de anticoncepción quirúrgica, se escucha todo el tiempo, viene, digamos, se atrae a colación quién decide. ¿Quién decide? Entonces, la jueza construye un permiso en manos del varón. O sea, hay alguien que me está habilitando, como si fuera el sujeto que tuviera que habilitar en algún punto, ¿no? Sí, compañero. Para retomar 2 cuestiones. Una, volviendo al ideal de familia, es llamativo la búsqueda de mantener una construcción que está ya anclada en el grupo familiar cuando se extiende esas entrevistas a los padres de ella. Sí. Claro. Entonces es interesante porque no solo se busca el consentimiento del padre, sino también se busca a los padres de ella. Con lo que volvemos al problema de que ya no es un sujeto de derecho. Porque a los padres, justamente que son los que transmitieron a ella un ideal de familia determinada. Pero por otro lado, la violencia institucional es flagrante
En el caso que es una médica de obstetricia la que le pide la designación de un abogado. O sea, ya hay una imposición desde el estamento médico, hay una imposición violenta de que la persona solamente puede decidir de una manera u otra a través de la designación de un abogado, o sea, cuando no era necesario. A ver, ¿por qué puede ser que un médico o médica requiera este tipo de intervenciones del Poder Judicial? Puede ser varias cuestiones. En principio, vamos a, digamos, a suponer la buena fe, puede ser miedo también. Miedo a que autorizo algo y de repente tengo una demanda, un escrache, ¿no? O toda una situación. Por eso fue que en el fallo FAL de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación mandó a hacer un protocolo de intervención, no solamente para que los pacientes conozcamos nuestros derechos, sino también para que los y las médicas sepan cuál es el límite, digamos, de su accionar, qué pueden hacer y qué no, ¿no es cierto? Vamos a suponer esto, que hay buena fe, que efectivamente la mejor decisión para tomar y que la mujer estaba de acuerdo era finalizar esta gestación, pero bueno, muchas veces no sabés qué pasa después, si esto trasciende y si no me voy a ver involucrado o involucrada en una demanda penal, o sea, en una denuncia penal. ¿Qué? Quiero decir, aunque sabemos que probablemente se resuelva a mi favor, no podemos dejar de apuntar que es bastante estigmatizante y bastante feo pasar por todo ese procedimiento, digamos, en función de mi trabajo, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿algo más? Sí, pero había alguien por allá, ¿no?, que había levantado la mano. Sí. Vamos a... Este es otro que es central. Pero esperen que le quiero dar la palabra. Primero ella, que me había levantado la mano. Sí, acotar un poco en relación a lo de salud, esto de la transdisciplina, que es un tema que venimos también trabajando, y me parece porque el médico pide ayuda, digo, muchas veces en los efectores de salud, digamos, no se está trabajando esto interdisciplinariamente, donde se puede estar discutiendo qué se hace frente a una situación así. Hay veces es más fácil el llamado a un abogado para que oriente, por miedo, por lo que fuera, pero por ahí no se elabora, digamos, desde el efector de salud, ¿no? Desde el equipo. ¿Cuál es el igual se me escucha? ¿Cuál es el concepto de salud que subyace con lo que vos decías? Porque decís, bueno, tienen miedo a que se les venga encima un scratch y demás. Si ellos hubieran considerado que ella tenía riesgo de vida, que se hubiera muerto si avanzaba con el embarazo, ¿no lo hubieran hecho igual a pesar del scratch? Me parece que es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque ¿cuál es el concepto de salud que tenemos? Donde la salud psíquica es considerada subalterna en relación a la salud clínica. No me parece menor. Ahí voy, ¿eh? En relación con este ítem, porque me quiero detener acá 5 segundos. Con respecto al trabajo interdisciplinario, sabemos y se sabe que, digamos, el trabajo interdisciplinario en este tipo de casos es necesario siempre y cuando no sirva para obstaculizar o retrasar aún más las decisiones, ¿no? Porque muchas veces aparece el rol de un equipo interdisciplinario maravilloso, pero que implica 2, 3, 4 semanas más de debatir esta cuestión. Pero al margen de eso, ustedes saben que el artículo 86 tiene 2 incisos. El inciso primero, ¿no?, que habilita la interrupción de la gestación por causas de salud, y el inciso segundo por causa de violación. Ahora, cuando pensamos en salud, que yo recuerde, corríjanme, ¿habla de riesgo de vida? No. Riesgo en la salud. Pensamos, ¿cuál es nuestro concepto de salud? ¿No? Si nos remitimos a la OMS, estamos hablando de salud física, psíquica y social, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la jueza para hablar de salud acá? No sé si lo notaron. La jueza transforma el riesgo en la salud en un riesgo para la vida, cosa que no quede dudas. La jueza hace esa operación. Si ustedes rastrean, va a decir, bueno, porque efectivamente hay un permiso legal, pero bueno, acá hay un riesgo para la vida, porque me permite suponer que el cambio en el líquido amniótico, entonces quizás por ahí se está por morir, ¿no?
digamos, estaba con pérdida interna. Ahí voy, Carla. Esto es interesante ver. Fíjense cómo intenta robustecer todo el tiempo los argumentos, la cantidad que da en 5 páginas. Pero esperen porque no sé, alguien más había levantado la mano. Allá, allá y allá. Yo en principio por ahí simplifico. Para mí en realidad se trata de un interés de aborto de una. O sea, la cuestión que yo me planteo es esta. La señora fue a la maternidad con esa inquietud y ante esa inquietud el personal de salud le pone este otro obstáculo, ¿no?, de los riesgos. Y el otro, la cosa que me hace mucho ruido es que 40 fojas, cuando sabemos que un escrito para una simple orden va y viene por lo menos con media docena de hojitas, 40 fojas para justificar tal malformación biológica y genética en un expediente me parece escaso. Por eso me refuerza esta idea de que podía ser una idea de aborto de una, en realidad. Eso es lo que... Claro, que en realidad la inquietud fue por eso. Por eso el hospital se va a ponerle estos frenos, a que se indague un poco más, porque les trae esa situación. Ustedes piensen en el contexto donde fue dictada esta sentencia, ¿no? Pero yo creo que viene un poco por ahí en el sentido de que me parece que la jueza da muchos argumentos para que no la confundan. Para que no confundan, ¿no? Bien. No sé quién quería por acá. Nosotros también lo que estábamos evaluando cuando nos juntamos es que la salud de la madre aparece como un añadido de la salud del niño. Ella primero da una serie de argumentos, que es el mayor esfuerzo que la jueza tiene, me parece a mí, para justificar que el feto no iba a sobrevivir. Cuando ella se asegura eso, después hay toda una carilla donde habla de las ecografías y demás. El punto 5 arranca con, se añade a lo expuesto, o sea, la imposibilidad de sobrevida del feto, la difícil situación anímica y psíquica por la que atraviesa la actora. Aparece como un añadido a la situación de la madre, que en realidad es el derecho que se tiene que garantizar y que es el que se está vulnerando de entrada. Bien, y como decía Carla y como decía la compañera, me parece que esto que les traía hace un rato, ¿no? Me parece que la jueza quiere dejar bien en claro, digamos, cuál es su posición al respecto, no quiere que se confunda, ahí voy, pero esta cuestión de cómo construye quién es el sujeto, quién es la objeto en algún punto, pero además, fíjense, ay, me olvidé, estoy dando vueltas, ¿qué era lo que iba a decir? Sí, ella lo que dice es, esto que estoy autorizando es una inducción al parto, no es un aborto. Para un aborto la consecuencia, digamos, lo que se sigue de un aborto, la consecuencia es la muerte del feto. Como yo estoy autorizando una inducción al parto, el feto, si se muere, es por sus propias malformaciones, no por la práctica que yo estoy autorizando. Fíjense, 5 páginas. ¿Alguien por acá, no? Sí, pero ahora en relación al consentimiento que estamos hablando, no sé si me voy mucho de tema o volvemos. Pero nosotros al momento de leer las sentencias nos llamó mucho la atención esto mismo que veníamos diciendo, de que varias veces habla sobre el consentimiento del padre. Pero en un punto habla sobre si puede penalizarse la decisión de la madre. Cuando habla de la penalización, habla solamente de la penalización de la madre, nos parece como que es en cierta medida contradictorio con lo que venía sosteniendo, que constantemente realza ese consentimiento del padre, pero al momento de penalizarlo, únicamente la decisión es de la madre. Claro, entonces ahí tenemos quién está legitimado, ¿no? Ahí voy, quién está legitimado. No quiero, y antes de pasar a la segunda parte, que es muy cortita del trabajo, no quiero dejar de que reflexionemos acerca de 2 cosas, o sea, una cosa que ella repite 2 veces en la sentencia que me parece tremendamente problemática. ¿Quién? No, lo único que queríamos agregar era algo que había llamado la atención al momento de leer la sentencia, que es la demostración de la mujer sobre su capacidad para tomar la decisión en este punto. Y la idea de que en principio la capacidad se presume, pero sin embargo acá parece que se pone en tela de juicio y se analiza al detalle si la mujer podía o no tomar esa situación. Y todo de la mano también con el consentimiento del hombre. No, simplemente esa reflexión. Perfecto. Me parece... Bueno. Simplemente que la jueza hace una definición de la posibilidad del aborto no punible y aunque no es el caso, habla de violación y la circunscribe solamente a la mujer idiota o demente. A eso quería llegar.
2 veces lo dice en la sentencia. No se trata de un caso de violación a mujer idiota o demente. 2017. ¿Cuándo la Corte de Nación había dicho que el aborto no punible procede en caso de cualquier violación independientemente de la calidad de la víctima? 2012 con el fallo FAL. Fíjense, digamos, ahí es donde empieza también a quedar muy evidente cuál es la postura ideológica de la persona, porque es evidente por todos lados, digamos, ¿no? Cuál es la postura ideológica al respecto y cómo la construcción de estos argumentos tiende a que no queden dudas que este es un caso excepcional, que no se puede suscribir acá, que hay riesgo de vida, que el progenitor me dio el consentimiento, que, digamos, que ella no autoriza un aborto, sino un adelantamiento del parto, y si muere el feto es por problemas del feto y no por lo que yo estoy autorizando a hacer, etcétera, etcétera. Ahora, digamos, esta operación que ella hace en el 2017 es bastante riesgosa incluso para su propia responsabilidad. Yo no sé si ustedes sabían que en el mismo 2012, cuando en la ciudad de Buenos Aires, el que era jefe de gobierno anuncia que se iba a realizar el primer aborto no punible en la ciudad, eso fue unos meses después de marzo, hubo una asociación que presentó 2 amparos, uno en el contencioso administrativo y uno en el juzgado nacional. En el contencioso, bien, con el procedimiento correspondiente, en el juzgado nacional, creo que era número 6, no quiero decirlo, pero no me acuerdo si era el 6, pero arriba del escritorio se lo presentó. La jueza del Nacional falló enseguida, dictó una medida de no innovar para que no se realice ningún aborto a ninguna mujer entre tanto y tantos años en toda la ciudad de Buenos Aires, en ningún hospital. Y ofició todo eso en el mismo día, amparada por, digamos, el riesgo, la demora y el peligro para el niño por nacer, etcétera, etcétera. Esa jueza, ya estando FAL, ese caso terminó en la Corte Suprema y la Corte Suprema la mandó a, digamos, sumario disciplinar. No sé si ustedes sabían, pero ¿por qué? Porque ya la Corte había sentado cuál era el criterio, ¿no? Y eso, digamos, no se podía, a ella y al abogado de la organización, no se puede presentar arriba en escritorio, digamos, porque yo sé cómo me va a fallar el juez, entonces yo la elijo, y no se puede hacer eso. Y eso, digamos, después si quieren yo les mando, pero hay varias sentencias que hablan de cómo la Corte ahí disciplinó. Que en ese caso, cuando falla la jueza y falla el contencioso, a los 2 días va a la Cámara, porque se apela la decisión del contencioso acorde a FAL, y al otro día llega a la Corte. 3 días tardó en llegar a la Corte. Increíble, la celeridad. Pero me parece que había una intención clara de sentar un criterio. Con esta intención clara, vamos a cerrar esta parte, porque a mí me parece y que es lo que les venimos proponiendo reflexionar acerca de todas las cosas que se dicen en una sentencia, cómo juega lo que yo pienso, aunque trate de que no se note mucho, cómo va a intervenir en lo que yo pienso de la otra, ¿no? Que seguramente está angustiada, llorando, triste, que la familia es un lugar de calma y estabilidad, etc., que no puede tomar decisiones básicamente por sí misma, por eso necesito el consentimiento, un montón de cuestiones que están jugando ahí en 5 páginas queda de resalto, aunque la decisión sea acorde al pedido de la mujer, lo cierto es que hay un montón de mensajes que se mandan, ¿no? Digamos, y las sentencias mandan muchos mensajes, mensajes para las partes del caso, pero también mandan mensajes para el resto de la sociedad. Bueno, en función de eso les voy a proponer que en los mismos grupitos y muy brevemente ensayen la construcción de, imagínense, mismo caso, misma fecha, mismas leyes vigentes para esa fecha, que redacten 2 argumentos acorde a la perspectiva de género y derechos humanos, ¿entienden? Pero no que me digan, no, acorde a la ley tal, fallo tal cosa, sino que manden un mensaje, ¿entienden cuál es el que? Ahora lo pongo acá igual. Que el grupo pueda redactar 2 argumentos, 2 párrafos de cómo mandar un mensaje que resuelva esta cuestión de la misma manera, es decir, aceptándole el pedido, pero mandando un mensaje que contenga la perspectiva de género y derechos humanos. ¿Es claro lo que les dije? Bueno, entonces trabajamos y en media hora cerramos. Bien, vamos a ir cerrando. Les quiero dar un aviso antes, para quienes no hayan recibido el material. Para quienes no hayan recibido el material, la consigna es la siguiente. Escribir aquí, instituto@scba.gov.ar, diciendo, no recibí el material. Entonces les van a mandar el material que falta. Saben que la evaluación de este curso la van a recibir de acá a 15 días, más o menos.
y, digamos, no va a ser del estilo de la otra evaluación. La otra evaluación, quienes la vieron, una evaluación muy sencilla, ¿no? Que apuntaba a que las personas que estuvieron presentes en cuerpo y alma, digamos, aquí, la puedan resolver muy fácilmente, porque eran cosas que se habían trabajado acá. Quizás esta evaluación de dentro de 15 días tenga algunas cuestiones más conceptuales para trabajar. Les aviso. ¿Eh? No. ¿Recibieron todo el material? ¿Lo pudieron leer? ¿Alguna dificultad o complejidad? No. Bien. Bueno, ¿qué grupo quiere empezar contándonos cómo redactaron su sentencia? Los hechos, obvio, ya están redactados. Sí, nosotros armamos 2 párrafos digamos, como conclusión con los hechos que ya sabemos todos. Y lo pusimos así. Se trata de un caso de aborto no punible porque quedó acreditado el riesgo para la salud de la peticionante. Nuestra Constitución protege el acceso a la salud integral en consonancia con la Organización Mundial de la Salud, entendida a la salud como bienestar psíquico, físico y social de una persona, no solo como ausencia de enfermedad. Las costumbres de los médicos, este sería como el primer párrafo digamos, de encuadre jurídico. Y después, el segundo párrafo, la costumbre de los médicos de remitir a la justicia pedidos de aborto no punible o autorización judicial para realizarlos, no solo es una falta grave por delegación de la responsabilidad médica, sino un debilitamiento de los derechos humanos de la mujer y debe ser considerado como un caso de mala praxis profesional e incluso de abandono de persona. Fue al hueso ahí. Bien. ¿Alguien más, algún otro grupo quiera compartir en la línea de dónde fueron sus reflexiones? Este grupo pródigo. No, se habló mucho y nos perdimos. Nuestro interés era que veíamos que el fallo, la jueza, tantas vueltas que dio, lo toma parte desde el feto hacia la mujer. Nosotros queremos invertir el fallo y verlo desde el punto de vista de la mujer, en principio, y no al feto. Y lo que estábamos diciendo es, desde que la salud de la mujer corre peligro, debe privilegiarse su voluntad, y de esta manera se evita cualquier tipo de violencia contra la mujer, y evitar el tema de la discriminación e igualdad ante la ley, no solamente formal, sino material. Eso fue lo que se charló, pero hay más cosas para decir, pero no en forma de sentencia, lo estuvimos hablando de esa manera. Dale. No, nosotros lo que pensábamos, dábamos por hecho la situación, para no volver a reiterar, de cómo fue tratado por la jueza el tema del aborto, que fue privilegiado el chico digamos, desde la perspectiva del aborto, invertirlo y tomarlo desde la mujer, situarle el contexto social en el cual se fue transformando y la posibilidad que ella tuvo desde el primer estamento, desde el primer momento en que recurre a la justicia, y no tiene voz, o sea, que la derivan desde el primer sistema sanitario, ya no puede expresarse, tiene que expresar a través de su cuerpo para que poder ser escuchada, eso en principio. A partir de ahí, nosotros decidimos que sería bueno no aplicar la sentencia a partir de la persona por nacer, sino primero, en principio, en qué contexto la mujer se presenta ante la justicia. O sea, privilegiar el carácter de la mujer por sobre la persona que iban inexorablemente, el resultado iba a ser muerte, o sea que eso es como que estaba agotada la situación. Entonces, me parece que no se privilegió a la mujer, que en definitiva es la que sufre todo. Bien, fíjense cómo, digamos, esto era un ejercicio muy cortito, pero digamos, cómo los argumentos pueden ir a pensar en la salud como una cuestión integral y ver dónde marca nuestro ordenamiento jurídico. A pensar en cómo actúan las profesionales médicos, que también es un mensaje para ellos y ellas. A pensar en qué rol tiene ahí el testimonio, la voluntad de la mujer, su deseo, etcétera, etcétera. Y ahora sé que Tres Arroyos quería participar, ¿no es cierto? Si quieren, tienen que prender su micrófono y les escuchamos. No se te escucha. No se escuchó nada acá. Tendrías que acercarte al micrófono, por favor.
derecho con plena capacidad para decidir en forma autónoma sobre su cuerpo, su plan de vida, su organización familiar, conociendo además el potencial riesgo al que estaría expuesta en su salud, entendida esta en su acepción amplia, física, psíquica y social, del antecedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el caso FAL, es que la medida autosatisfactiva solicitada debe ser otorgada en forma inmediata. Muy bien, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Algún grupo más quiere compartir? ¿Les resultó difícil hacer esta tarea? Bueno, yo quería decir, más allá de que comparto lo que se dijo hasta ahora sobre que hay que hacer hincapié en el derecho de autodeterminación de la madre y que es el concepto amplio de la salud y que es innecesario judicializar, que no se requiere una autorización, que basta, no es necesario un consentimiento ni del marido ni una autorización de nadie más, porque está claramente este caso dentro de los supuestos de interrupción del embarazo. O sea, no tendríamos ni que declarar la inconstitucionalidad de que esté prohibido abortar ni nada. Lo que quería decir hincapié, por eso ya todo se dijo, es que tampoco podemos pensar que es una cuestión solamente normativa, es una cuestión cultural. Yo creo que aun cuando salga la ley en contra del aborto, a favor del aborto, vamos a tener en las provincias y sobre todo en las del norte una resistencia a cumplirlas. ¿Por qué? Mi mamá, por ejemplo, es ginecóloga y obstetra. Y ella está a favor del derecho a abortar. Sin embargo, ella no practica abortos. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias dentro de los pacientes en un pueblo chico, yo soy de un pueblo, ser considerada la médica que realiza los abortos. ¿Me explico? Esta situación es una situación cultural que va a llevar un tiempo de procesarlo socialmente y va a tener otras aristas que no estamos teniendo en cuenta. Lo digo porque más allá de las buenas intenciones de mandar un mensaje de que no hay que judicializar este tipo de cosas, tampoco hay que recargar el asunto en los médicos, sino que hay que comprender los miedos de ellos. Miedos que tienen que ver no solamente con la posibilidad de que, por ejemplo, me dice mi mamá, y si el papá viene y me hace una denuncia penal, y yo tengo que después salir a contratar un abogado para defenderme, más allá de los miedos jurídicos, están también las consecuencias sociales de este tema, ¿sí? De eso habíamos hablado hace un ratito cuando hablamos acerca de los temores legítimos que tiene el personal médico y también, a ver, cada cual, ¿no? Hace en el marco de su ámbito de actuación en algún punto. Yo no sé cuánto voy a poder intervenir sobre el miedo, que es algo muy personal de las personas, pero sí, con la sentencia yo legitimo o deslegitimo. Claramente hay un mensaje ahí. Digo, hay un mensaje para muchos sectores. Yo cuando leía la sentencia de La Rioja me imaginaba, esto es contrafáctico, yo no lo sé, pero yo me imaginaba a una mujer claramente en contra del derecho al aborto, pero en una comunidad muy chiquita en donde cualquier cosa que ella diga por ahí se sabe, se conoce, la pueden escrachar o lo que fuera, intentando dictar una sentencia medianamente justa para esta mujer y valiéndose de argumento de todos los que pudo para que no quede duda cuál era su posición. Que en cualquier momento hacía que diga, vos autorizaste una... No, yo no autoricé. Además, fíjate, ¿no? Digamos. Pero el mensaje está porque subyace por todos lados, ¿no? Entonces, cada cual en el ámbito que nos compete. No podemos intervenir, pero sí, yo supongo que un mensaje, como leyeron acá, resaltando la autonomía, resaltando la salud, resaltando... linkeando con el fallo FAL, etcétera, etcétera, al hospital le va a llegar y la próxima vez, quizás quienes tengan, digamos, o no tengan miedo, tengan otro compromiso, digan, no, yo ya sé cómo va a fallar la justicia, porque acá me dijeron que tengo que privilegiar lo que la mujer desea, la situación de esta mujer, lo que dice la OMS acerca de la salud, etcétera, etcétera. A ver, ese mensaje puede llegar o no, pero, o sea, está, ¿no? Lo leemos todos y todas, acá lo leemos. Entonces, bueno, me parece como interesante no perder ese potencial. Esto, o sea, uniéndolo con lo que, a ver, ¿cuál es la idea de este curso? O sea, que fue todo un desafío en algún punto pensar en que hay gente que viene laburando estos temas hace un montón y hay gente que por ahí nunca escuchó y hay gente que no quiere ni escuchar, digamos, ¿no? Entonces el desafío era, como dice el curso, herramientas. Herramientas para empezar a pensar algunas cosas. Algunas son más útiles que otras, algunas les gustarán más que otras, pero lo cierto es que
O sea, la justicia no tiene por qué ser patriarcal. Puede fallar de otra manera, puede crear sentidos en otra dirección. Y así lo ha hecho y así lo hace. A la vez que yo tengo un fallo, en ese sentido tengo otro que me dice lo contrario. Y la polifonía del Poder Judicial es algo con la que tenemos que convivir de acá hasta forever, supongo, ¿no? Entonces, bueno, en algún punto. Pero pensar que es algo que les traía a Manuela en el segundo encuentro, que yo no puedo permitir que mi institución solo me limite, ¿no? O sea, entonces, ¿yo puedo cuestionar a mi institución a través de mis prácticas? Sí. Tanto sea en la mesa de entradas como dictando una sentencia. Tengo esa posibilidad. Eso no los y las convierte en que tengan que ser superhéroes o superheroínas, como decía Karina hace dos encuentros, y que ustedes se pongan sobre los hombros el cambio de todo. No, pero desde lo que pueden hacer, quizás sí se puede introducir un cambio. Claramente, para esta mujer o para ese personal médico hay un mensaje más claro y en un sentido más legitimante. Sí, ¿ibas a decir algo? No te escuchan desde... No, está bien. Bueno. No, discúlpeme que la interrumpa, doctora. No, yo lo que quería decir es que también hay que tener en cuenta, es llamativo que sea una mujer la que está narrando. La circunstancia en la cual narra una mujer, la magistrada llamada es una jueza, es una mujer. Desde esa perspectiva la narración ya es diferente. Pero, sin embargo, no obstante eso, y un poco teniendo en cuenta que tal vez lo que la jueza trata de hacer, remarcando todo este tiempo, todo este momento, cuando ella dice, bueno, no estoy señalando la cuestión como un aborto, también es una cuestión de que es la ley la que la está marcando también las posibilidades de decidir o no conforme a derecho, digamos. Esto también ella no escapa de su realidad, que como magistrado tiene que aplicar la ley, independientemente del contexto en el cual se trae a colación a resolver, y a partir de allí elabora su sentencia. A mí me parece esto, digamos, no perder de vista que, sin perjuicio de lo cual usted nos marca una manera diferente de pensar o de situarnos en el derecho de una manera diferente, no nos escapa de nosotros que las posibilidades jurídicas siempre van a ser la ley. La ley es la que nos va a marcar el parámetro a seguir, independientemente del contexto social en el cual uno pueda desenvolver el derecho a aplicar, digamos, ¿no? Bien, en ese orden, y ahí ya te doy la palabra. Quienes, digamos, intervenimos en este curso, partimos de la base de pensar al derecho como un campo de disputas, como lo plantea Pierre Bourdieu, ¿no? Entonces, el autor francés, el sociólogo, lo que él va a decir es que en un campo de disputas por asignar el sentido del derecho, jueces y juezas claramente tienen una posición dominante, ¿no? Son quienes van a decir que es derecho, pero además de eso, lo que va a resaltar Pierre Bourdieu precisamente es que los jueces y las juezas, una sentencia y todas las personas que intervienen en ella, ¿no? Digamos, porque por ahí hay alguien que firma, pero hay muchas personas pensando eso, son creadores de derecho y creadoras de derecho. Entonces, fíjate que esta jueza, teniendo un artículo 86 vigente de 1922, transformó riesgo a la salud en riesgo a la vida para autorizarlo, le dio un sentido a la salud. El grupo de allá hizo salud igual OMS, le dio otro sentido. Hay un potencial de uno al otro, hay un abanico, ¿no? Entonces, no podemos nunca soslayar cómo se crea sentido a través de las sentencias, a través de los informes, a través de las pericias, a través de los amicus, ¿no? Hay un montón de vericuetos para crear sentido y no podemos pensar que en este momento que, bueno, la ley me constriñe y solamente puedo fallar en un sentido, porque lo cierto es que hay muchas posibilidades, porque así lo demuestra. Si no, no habría, digamos, no habría... No sé. Hay una decisión. Sí, hay una decisión. Digamos, ¿y a qué fuentes legitimó? ¿A qué no? ¿Qué criterios de autoridad me remito para construir mi decisión? Todo ese tipo de cuestiones son importantes, pero además también una cuestión con la ley. Cuando yo la clase pasada les traje párrafos concretos en donde jueces y juezas reflexionaban acerca de discriminación, estereotipos, desigualdad estructural, dominación de género, algunas hasta hablaban de patriarcado, patriarcales, decían, ¿no? Bueno, cuando yo les traje eso, se los traje para dar
dar cuenta de cómo a veces no basta con decir, porque la CEDAW, Belém do Pará y la B26485, porque es necesario introducir categorías que no son creadas por el derecho, sino que son creadas en otros campos, ¿no? Digamos, en este caso yo les traje la teoría feminista académica de los 70, produciendo conocimiento al respecto, para ilustrar y para darle otro sentido a esa misma ley. Entonces, también, o sea, hay muchas sentencias que aplican CEDAW, Belém do Pará, 26485 y fallan correctas, pero hay sentencias que son superlativas. Y las que son superlativas son precisamente las que explican, tienen una función pedagógica, no solamente al abogado y a la abogada, sino a quien quiera leer, qué va a entender esa persona por un contexto de dominación patriarcal. Y la verdad es que son esas sentencias que son, digamos, que nos permiten seguir pensando que podemos transformar, ¿no? Que nos permiten seguir pensando en nuestra agencia. ¿La compañera? Sí. Los pactos constitucionales internacionales, así digamos, son el sector jurídico que está en la vanguardia, que en realidad construye ese plano legal que amplía derechos y que tiene más resistencia para poder ganar en derechos, ¿no? Ahora, cuando un país se adhiere a esos pactos internacionales y pasa a tener valor constitucional, y quedamos alejados de esas máximas, digamos, de derechos, es porque también creo que tenemos pendiente un ejercicio cotidiano de cada uno en el rol que ocupa en un proceso, sea juez o perito o administrativo, no importa, o agente de salud, de bancarnos la incomodidad de poner en suspenso nuestro propio saber y reconocer que portamos una ideología. Eso es incómodo para cualquiera. Suponer que a la mujer le debería pasar tal o cual cosa, o al justiciable del momento debería ocurrir tal, porque ahí estamos respondiendo al ideal que nosotros tenemos construido de la situación que debería ser, y ahí estamos desconociendo la complejidad de la realidad que se me presenta ahí. Entonces, yo pensaba en los interlocutores de esta jueza. Ella sentencia a favor de lo que espera un sector de la sociedad, que sería el sector más progre, por ejemplo, y con argumentos que responden a la expectativa de los sectores más conservadores de la sociedad. Y eso la pone en un lugar de comodidad profesional, ética, y se apoya en su ideal. Siempre es más cómodo y es el camino más facilitado, pero creo yo que tenemos como un compromiso ético y político en la praxis profesional de bancarnos esa incomodidad de que no quedar necesariamente bien parados, incluso con nosotros mismos, ¿no? En favor de contemplar emocionalmente lo que al otro le ocurre. Yo creo que ahí tenemos la estrategia siempre de fundamentar la perspectiva de género con base en la perspectiva de derechos humanos, porque los propios organismos que monitorean la vigencia de los pactos de derechos humanos están hablando hace rato ya de la necesidad de incorporar la perspectiva de género. Digamos, claramente la neutralidad es un valor que no. O sea, desde que somos sujetos, ¿no? Y sujetas, pónganle, no hay neutralidad, digamos. Ya quienes sancionan una ley lo hacen en un sentido, quienes la aplican le dan el sentido más o menos, ¿no? Digamos, hay medio consenso respecto a eso. Entonces, si efectivamente es así, también tenemos que saber que toda esta propuesta está enmarcada dentro del paradigma de derechos humanos. Y hay una disputa muy fuerte actualmente acerca de qué incluye ese paradigma y qué me deja fuera, ¿no? Hay sectores muy fuertes contrapuestos pugnando de si yo estoy defendiendo los derechos humanos o vos estás defendiendo los derechos humanos, que no hay que perder de vista. Como no hay que perder de vista, está bueno reforzar también, ¿no? Está bueno reforzar. Digamos, lo que hizo la Corte en FAL fue precisamente reforzar para qué lado estaba entendiendo los derechos humanos y de quiénes. Lo que pasa es que hay veces que jueces y juezas lo que hacen es, no sé, yo tengo un precedente FAL, pero tengo un precedente Portal de Belén de 20 años atrás y me voy a ese, ¿no? O sea, a veces los jueces y juezas a veces hacen esas operaciones, eligen con cuál precedente se sienten más cómodos y cómodas para. Pero en definitiva, que es algo que esto sucede y va a seguir sucediendo, pienso en quienes tengan la intención de animarse a recorrer este camino y, digamos, a jugársela en algún punto,
están amparados por esta cuestión de que esta es una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Que, como les planteaba la vez anterior, los nuevos y las nuevas sujetas de derecho vienen a transformar el derecho, porque el derecho tradicionalmente se pensó para otro sujeto con otras características. Las infancias, las mujeres, los colectivos de la disidencia sexual empiezan a, digamos, correr los límites de lo tradicionalmente esperado. Bueno, en ese movimiento, en ese momento estamos ahora y en ese momento hay que crear, digamos, cimientos en algún punto. Este tipo de cursos es para eso, para pensar en la posibilidad, ¿no es cierto? Es para empezar a pensar en la posibilidad, porque como les traje la vez pasada, hay sentencias que ya lo están haciendo, de distintos lugares del país. Entonces, hay sentencias, hay mensajes que ya se están mandando. La verdad, no solamente eso, sino que también que ustedes hagan un curso obligatorio, siempre lo repito porque me parece que es valorable. Yo he dictado otros cursos acá, pero siempre son, no sé, a las 2:30 de la tarde, siempre hay menos gente, ¿no? Un curso obligatorio en el horario de trabajo, valorizando que esto, ustedes les están pagando, ¿no? O sea, les están pagando por capacitarse en algún punto. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son transformaciones, por ahí, más lentas de lo que nos gustaría, pero por algún lugar hay que empezar a mover las cosas y no son tan sencillas a veces de mover. Sin embargo, se están moviendo. Entonces, bueno, salvo que alguien quiera decir algo más, yo les voy a agradecer profundamente que hayan venido, me hayan escuchado. Me gustó mucho, tenía muchos nervios porque no estoy acostumbrada a este auditorio. Me gustó mucho estar acá, fue realmente un desafío. Me gustó lo que pudieron pensar en conjunto y me gustó que funcione lo del taller, que era algo de lo que también le tenía miedo, a ver si se iban a parar en masa e irse, me iba a quedar con ella y yo, o bueno, íbamos a hacer unos cuantos y cuantas. Les agradezco un montón y bueno, nada, cualquier cosa, mi mail es cano.julieta@gmail, me escriben, me contactan, lo que necesiten. Yo tengo biblioteca entera para mandar material de lo que quieran, así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo entonces.